La corrupción en la construcción del Boulevard Diego de Holguín, el caso que se había, digamos, compilado en papeles desde Obras Públicas, ahora ya tiene un proceso judicial. La pregunta es si ese proceso está en la línea correcta. El ministro Gerson Martínez considera que hace falta ver a otros actores en esa situación que tiene como base miles de folios, miles de hojas, documentos que en cajas fueron llevados a la Fiscalía General de la República. Por ahora, los principales acusados de este mal uso de los recursos en la construcción de la Diego de Holguín son 3 y tendrían que tener orden de detención, mientras el resto ha sido devuelto a sus casas con libertad condicional mientras el proceso se va desarrollando. Muchas preguntas hay alrededor de este caso y buscando opiniones respecto a esto, pues tenemos que ir a quienes conocen de la legalidad, a quienes tienen alguna experiencia en el manejo de estos casos, y por ello está con nosotros hoy el licenciado Astor Escalante, ex fiscal general adjunto de la República, ex director de centros penales, un hombre que conoce estas situaciones, y vamos a conversar con él sobre este proceso. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un gusto, Rafael. Astor, poder contar con su presencia. Igualmente un gusto y compartir con los televidentes. Primero, en su carácter profesional y general y ciudadano, ¿qué ve en este proceso? ¿Es un proceso político o es un proceso realmente jurídico, legalmente bien establecido? No, es un proceso legal. Veo que el fiscal general de la República y la Fiscalía como tal tenía que promover no solo la investigación que se ha seguido y que ha venido haciéndose por algún tiempo, incluso antes de que el fiscal Luis Martínez fuera fiscal general, ya estaba encaminada esa parte de la investigación y tenía que hacer ya requerimiento, presentar una acusación en contra de determinadas personas, o sea, proceder a órdenes de captura, porque los delitos que se están investigando tienen un tema de prescripción. O sea, en términos generales todos los delitos tienen prescripción. Eso, para decirlo en palabras simples, en palabras que nos comprendamos todo, significa que si una persona ha sido víctima de un hecho delictivo y no lo pone en conocimiento de las autoridades para que se investigue ese delito, al cabo de un tiempo ese delito prescribe o finaliza la posibilidad de que esa víctima pueda accionar y decirle al sistema, mire, fulano de tal me cometió ese hecho delictivo. Y aunque a los años se encuentren a ese fulano de tal y que se le quiera abrir un juicio, ya no se puede porque el delito ya prescribió. O sea, el tiempo, el plazo para que se pudiera accionar el sistema ya concluyó, ya finalizó y no se puede hacer una cosa más. O sea, queda en la impunidad. Si el fiscal general, el licenciado Luis Martínez, no hubiera procedido a las órdenes de captura contra estos funcionarios, estos empleados, y no hubiera accionado el sistema judicial, el delito, la investigación, buena parte de esos delitos habría prescrito y habría generado un nivel de impunidad en ese caso. Ahora se está hablando de estafa agravada, digamos que se concluyó y bajo eso es que pareciera va a caminar el tema, ¿no? Peculado, falsedad material, eso ha quedado fuera. ¿Qué es una estafa agravada y hasta dónde tiene solución esto o cuál es la ruta que va a llevar el proceso? Bueno, estafar significa engañar a una persona para aprovecharse o arrebatarle, digamos, parte de su peculio, su patrimonio, en beneficio propio o en beneficio de una tercera persona. Eso es estafar. Es decir, yo le digo al camarógrafo, por ejemplo, mira, te voy a comprar esa cámara, la cámara de seguro está valorada en $5,000 y yo le digo, mira, aquí están los $5,000 y entonces le estoy entregando en la parte de arriba billetes reales, en la parte intermedia papeles, y él muy emocionado, ¿verdad? Porque la cámara ya tiene 10 años, dice, ve, me compró la cámara en $5,000, lo que yo di hace 10, 20 años, y se va contento para su casa. Cuando llega a su casa, encuentra el montón de papeles que le he dado y solo le di $200 para ponerte un ejemplo.
Eso es estafar a una persona. O sea, generar un ardid, ¿verdad?, un engaño, y extraer del patrimonio de esa persona algo en beneficio propio o en beneficio ajeno. ¿Cómo sería en beneficio ajeno? Le voy a dar la cámara a Rafael Domínguez y que él haga uso de esa cámara para lo que considere. En el caso de funcionarios es igual, es aprovecharse de dineros que en este caso son fondos públicos, son fondos del país, producto de los impuestos que da el camarógrafo, el vendedor de paletas, el maestro, esos señores de ahí enfrente que tú tienes, que me acaba de enternecer la escena que acabo de observar, donde el padre de familia trae a su hijo o su hija, no sé, que tiene un problema de discapacidad y tiene su negocito y lo trae chineado y amorosamente cuidando a su hijo y a trabajar honradamente. Esa persona que está trabajando honradamente ahí enfrente, que no sé si venden comida o alguna cosa, esa persona con sus impuestos no solo paga las obras que hay que realizar, sino que paga los salarios de los funcionarios o servidores, empleados públicos. El problema radica, Rafael, en que muchos de los empleados o funcionarios públicos se les olvida que son servidores públicos y que se deben a la población y que los recursos del Estado hay que cuidarlos. Entonces, cuando se acusa de estafa agravada a un funcionario, es porque se presume y hay evidencias, hay información de que pueda haber cometido el aprovechamiento de esos fondos públicos en beneficio propio. ¿Qué tan difícil es probarlo eso? Porque hay que probarlo. ¿O qué tan fácil resulta probarlo? ¿O por dónde deberíamos esperar la prueba? Porque aquí se habla de corrupción, se habla de que alguien se llevó el dinero, y entonces ese dinero tiene que tener un rastro, ¿no? Bueno, es un tanto complicado porque son procesos. Fíjate, por ejemplo, que la información y el material probatorio, por así decir, porque se viene hablando desde rato de la Diego de Holguín, que esto, que lo otro, pero la esencia del material probatorio se presentó, si no mal recuerdo, como por ahí por el 20 de mayo del año 2010, y estamos en el año 2013, es decir, hace 3 años. Por ejemplo, acá dice, presentan pruebas de supuesta corrupción en construcción Diego de Holguín. Este es el periódico lapagina.com. No sé si la cámara puede ver esto. Vamos a hacerlo un poco más grandecito. Y aquí la fecha que presenta el ministro es mayo del 2010. Es decir, aquí está el ministro Gerson Martínez. Aquí está la noticia en donde se presentan pruebas en ese caso de corrupción. Estamos hablando de mayo del año 2010. En este año estaba como fiscal general el licenciado Romeo Barahona, por ejemplo. Él estuvo desde el año 2009, desde septiembre del 2009 en 2010, 2011 y a mediados del año pasado, 2012, termina su periodo. El actual fiscal general justamente está haciendo su segundo año, entrando a su segundo año de funciones. Entonces, cuesta un poco porque el ministro Gerson Martínez entrega en mayo del 2010 una cantidad de información que una institución seria, un funcionario serio como el fiscal general de la República tiene que darle un estudio y un análisis muy exhaustivo, y fue importante que nombrar a una comisión especial, es decir, no solo personas propias de la institución, sino personas de fuera con muy buena capacidad, profesionales, para analizar esa documentación y ahora dar los frutos del caso. Son más de 50.000 páginas las que tenían que haber leído o investigado. Sí. ¿Dónde tendría que probarse? ¿Con qué elementos de verdad se tiene que probar una acusación de este tipo? Mucho es evidencia documental. Por ejemplo, los contratos que son fundamentales, los contratos establecen prácticamente las cláusulas, los alcances
y los compromisos que adquiere la empresa constructora, el compromiso que adquiere el Estado, allí se establecen las condiciones, ver en el camino quién falla, quién incumple, eso tiene que analizarse, hay que analizarse, tuvo que haberse analizado también el fiscal general de la República, en mi opinión, los factores que originan también buena parte de las trabas y las complicaciones, porque yo creo, Rafael, que aquí hay que hacer un análisis integral del asunto. La alcaldía municipal de San Salvador la dirigía la doctora Violeta Mengíbar en aquel momento, y el ministro de ese entonces, David Gutiérrez, empieza a hacer la obra y se genera un problema por una tala de árboles y dice la alcaldía, esto es terreno de la alcaldía, y empieza a haber un litigio, una complicación, yo digo también una complicación no exactamente de buena voluntad, ¿verdad?, sino una complicación de carácter también político. Hubiera sido distinto si el alcalde hubiera sido del mismo partido del que era el ministro, que era del partido Arena, muy probablemente hubieran tenido canales de comunicación más efectivos y probablemente la obra no hubiera sufrido algún atraso. Eso entiendo yo que viene, la empresa lo aprovecha, porque es un incumplimiento ya no de la empresa sino del Estado, que no se puso de acuerdo el Estado, y pone una demanda que ganan no sé si 5, 6, 7 millones de dólares. Hay un arbitraje, se realiza un arbitraje en este desarrollo, y ese arbitraje lo pierde el Estado. Yo realmente en ese tema, que creo que es importante también analizarlo, creo que el Estado salvadoreño, que la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, el órgano ejecutivo, deben analizar con seriedad y con responsabilidad la figura de los arbitrajes, porque no se vale, no es justo que el Estado esté perdiendo cantidades millonarias de dólares, que ya sabemos quién paga esos impuestos, ya lo dije, y que muy fácilmente en un momento determinado le ganen al Estado. Ahora, en esto aparecen varias instituciones o responsabilidades compartidas. Sí. ¿Qué tanta responsabilidad tiene la Corte de Cuentas? Porque entiendo que se le pidió información para validar cambios de contratos y para participar también de esos arbitrajes. Debería haber participado, no sé si la Fiscalía misma en el arbitraje, o quién es el que se hacía cargo del arbitraje. ¿Cómo funcionan estas cosas? Bueno, las instituciones, Rafael, tienen bien delimitadas sus funciones. Si la Corte de Cuentas de la República avala o autoriza a una institución o a un funcionario realizar modificaciones, por ejemplo, a un pacto o a un contrato, ya, digamos, le está dando como el visto bueno, la luz verde para que ese funcionario proceda. Es un tema que, si en el caso específico se tiene, no dudo yo que la defensa de alguno de los funcionarios va a utilizar eso para tratar de salir bien librado en el proceso judicial. Habrá que revisar si la Corte de Cuentas de la República, si el funcionario, los funcionarios de la Corte de Cuentas que dieron ese aval, también cumplieron la ley, porque yo creo que aquí lo que hay que dejar perfectamente claro es que la Constitución de la República le exige o establece en el título 8 la responsabilidad de los funcionarios públicos, concretamente en el artículo 235, que dice: todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contrarían, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a la ley. Es decir, que si en un momento determinado los funcionarios de la Corte de Cuentas de la República cometieron algunas irregularidades, pues hay que proceder a hacer las indagaciones respectivas. Pero yo te quiero decir una cosa: si los funcionarios públicos tienen esa responsabilidad, creo que un funcionario tiene que evaluar todas las
los grandes intereses que se mueven tras un contrato millonario. Yo te digo una cosa, a mí me repugna y creo que a la comunidad le repugna que de repente hagan una calle y a los 6 meses, a los 5 meses, ya tenga el montón de hoyos esa calle. Ha pasado en el país eso. Habría que ver el tipo de contratación que se hizo, cuáles fueron los requerimientos técnicos que se le exigieron al contratista o a la empresa, cuáles fueron el material que utilizó en eso, porque no es justo que se le entreguen millonadas de dinero a una empresa y luego haga un trabajo mal hecho. Aquí el mensaje que tiene que darse y la lectura importante que está viviendo la institucionalidad del país en este momento es: vamos a perseguir a los corruptos, también tenemos que perseguir a los corruptores. Y desgraciadamente, para que haya corrupción pública, tiene que haber corrupción, voy a decirlo, privada. Y eso hay que decirlo tajantemente. No estoy diciendo que todas las empresas del país, empresas privadas, sean corruptas o tengan prácticas corruptas. Ahora, pero, por ejemplo, solo digo lo siguiente: en el tema de las alcaldías, ¿cuánto se escucha de que si no entregas un porcentaje de dinero, no te asignan la obra en una licitación? ¿Eso cómo se llama? Corrupción. ¿Quién hace la corrupción? En parte el funcionario público, en ese caso empleado municipal, pero en parte el empleado privado o el empresario privado que lo llega a buscar y le ofrece esa cantidad de dinero. Aquí lo que se dice es que se llegó al arbitraje con la intencionalidad de que en ese arbitraje el Estado perdiera y que se pagara a la empresa una compensación, y ese dinero pues es producto de esa decisión, y ese sería como el botín de ese ardid. ¿Qué tan fácil es? ¿Y quiénes eran los árbitros? Es decir, ahí también hay un papel como para perder o ganar un caso de arbitraje. ¿Cómo debe ser ese proceso? Usted, como fiscal, ¿qué ha conocido de eso? Yo voy a caer mal por lo que voy a decir y reiterar. Creo que la institución del arbitraje en el país tiene que revisarse. Quien tiene el control prácticamente de lo que son los árbitros del país es la Cámara de Comercio. Y este es un mensaje para los amigos empresarios. Yo creo que por el bien del país hay que revisar esa institución. El Ministerio de Gobernación tiene a cargo, si no mal recuerdo, si no mal entiendo, la autorización de los árbitros. El centro de arbitraje que dirige la Cámara de Comercio es una institución bastante cerrada. No creas que medio mundo es árbitro. Son pocos los profesionales del derecho. Los abogados, normalmente abogados, que son árbitros, están autorizados por el Ministerio de Gobernación y la Cámara de Comercio. Hay que revisar esa figura, porque si yo vengo como Estado y hay una cláusula contractual que dice que en caso de diferencias voy a recurrir al arbitraje, y el árbitro es autorizado por la Cámara de Comercio, es decir, un árbitro lo nombra el Estado, por supuesto, pero quien dirige eso es la Cámara de Comercio. Entonces yo quiero que ese árbitro vaya a hacer un papel honesto. Yo quiero que ese árbitro no vaya a estar comprometido con firmas o despachos de abogados que tienen también intereses en la cosa pública o en las instituciones públicas. ¿Es vulnerable ese sistema de arbitrajes a la corrupción? Yo creo que tiene niveles de vulnerabilidad, y creo que el Estado salvadoreño tiene que ser más eficiente y más firme en controlar y revisar qué está pasando con esa institución. Te quiero contar una experiencia personal. ¿Pero quiénes participan, en el arbitraje cuando se llega a esa instancia? Es decir, ahí hay representación del MOP, en ese caso. Sí, un árbitro lo nombra el Estado, otro árbitro lo propone la empresa, y otro árbitro lo propone una tercera instancia, que en este caso podría ser la Cámara de Comercio. Pero lo que te quiero decir es que para que sean árbitros tienen que tener la autorización y el control de la Cámara de Comercio. Claro, pero aquí se ha dicho de que se llevó a ese proceso para perder. Pero ¿quién debía defender los intereses del Estado? Ahí lo defiende la Fiscalía. Las instituciones, en este caso el Ministerio de Obras Públicas. La Fiscalía General de la República no tiene participación en ese acto concreto. Por eso
digo, tiene que revisar. La Fiscalía General de la República tiene participación posteriormente cuando se conoce que hay cometimiento de un hecho delictivo. La Fiscalía General de la República también tiene participación cuando se autoriza un contrato, porque es el fiscal general de la República quien va a firmar un contrato. Entonces, ya en la ejecución de ese contrato, quien tiene que ver es la institución que está pidiendo esos servicios y que ha contratado con esa empresa, en este caso el Ministerio de Obras Públicas y otras instancias. Por ejemplo, se dice la Fiscalía, yo estuve muy atento a lo que planteó el fiscal general de la República y el jefe de la Unidad Especializada Anticorrupción, el licenciado Andrés Amaya, vi y escuché la exposición que hicieron y dice que, por ejemplo, no se reclamó una multa, no se le impuso una multa a la empresa. Entonces, si no impones una multa a una empresa, cuando la empresa ha cometido algunos errores, ¿de quién es la responsabilidad? Es del Estado, a través de los funcionarios respectivos que tienen la autoridad para imponer esa multa. Y yo aprovecho este momento, Rafael, para hacerle un llamado a los funcionarios públicos, alcaldes, ministerios, que tienen que ver con contrataciones que sean completamente exigentes y que no toleren por padrinazgo, por amigos, que el empresario que vino a contratar, que ganó esta contratación, es mi amigo y que pues sí, ahí le voy a disculpar eso. No, mire, funcionario, usted es un empleado público, usted es un servidor público, usted es pagado por el público y no por los empresarios, por lo menos los que le están contratando. Usted es el patrón de ese empresario y le tiene que exigir a ese empresario que cumpla a cabalidad, en condiciones de calidad, la obra o el contrato que ha hecho. Porque después, cuando vengan los que hubo, cuando tenga que entregar cuentas, vaya a ver si aquellos empresarios lo van a venir a proteger a estos funcionarios que han cometido estos errores. Bueno, y no solo por eso, sino que por el bien del país y por cuidar los intereses del país, los recursos del país, hay que tener ese cuidado y hay que ser exigentes. Bueno, después de hacer estas apreciaciones bastante generalizadas del tema, vamos a entrar un poco a lo que el proceso lleva. ¿Quiénes son realmente los responsables? El ministro Martínez dice, no se ha profundizado, falta llegar a otros. ¿Qué tanto el exministro David Gutiérrez o el mismo expresidente de la República tienen responsabilidad en estos casos desde la visión del proceso? Quisiera que habláramos un poco de eso al volver de la pausa.